Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy lunes 3 de febrero. Los daños por los desastres naturales afectan ya a 37.800 familias en el país y hay 100 municipios colapsados en los 9 departamentos de Bolivia. Donde más problemas de afectación tenemos es en Beni con 3.957, Cochabamba con 13.200 y Chuquisaca con 7.949. El último se refiere más a la granizada de los cultivos, informó Herbol, el viceministro de Defensa Civil. Además, los daños materiales continúan sumándose las víctimas fatales. En Cochabamba se confirmó la muerte de una anciana de 60 años que fue arrastrada por un río de Sacabamba, Cochabamba, junto a 2 niñas que siguen desaparecidas desde el sábado pasado. En Vitichi también lloran la desaparición de otras 3 niñas jaladas por la fuerza de un río este fin de semana. En Rurrenabaque y en Reyes el agua llegó al cuello y los efectos deterioran la salud de sus habitantes por la falta de agua potable en la zona. En tanto, el gobierno organiza el desalojo de los habitantes de Camiaco, Loreto y quienes viven cerca de Trinidad, donde se tiene previsto que el agua llegue en cuestión de días. Se consideró la construcción de albergues en la zona de circunvalación en Trinidad para recibir a las personas evacuadas y también se prevé habilitar escuelas para los necesitados por las riadas. Más noticias. 2,8 millones de jóvenes y niños inician hoy actividades escolares en todas las unidades educativas del país, excepto en 70 colegios de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Oruro, a causa de las lluvias que afectaron sus municipios, informó a La Razón el viceministro de Educación Regular, Juan José Quirós. El ministro de Educación emitió una instructiva a las direcciones departamentales de educación para que coordinen un plan de emergencia con las gobernaciones y alcaldías a fin de evitar que los estudiantes se perjudiquen con una suspensión prolongada. Una de las alternativas es crear espacios educativos con carpas y otros materiales. Las actividades se reforzarán con el plan de apoyo a unidades educativas de Frontera, Riviera y Libertadora, el cual consistirá en la dotación de equipamiento e infraestructura y todas las condiciones necesarias para que los colegios no enfrenten dificultades. Más noticias. Las petroleras YPFB de Bolivia y Petrobras de Brasil se reunirán este miércoles en Santa Cruz para negociar la deuda económica que tiene el sector brasilero por la recepción de gas rico junto a la corriente de gas natural. Tenemos socios que siguen invirtiendo, las inversiones van a estar garantizadas. Aunque Petrobras de Brasil nos tiene una deudita, tiene que pagar, que nos pague la deuda. Para una empresa tan grande no es mucho, afirmó el presidente Evo Morales, quien reclamó el pago de la deuda a Petrobras. La deuda que tiene Petrobras con Bolivia por las 4 gestiones 2008 a 2011 asciende aproximadamente a $400 millones y que solo efectuó el pago de $100 millones correspondiente a 2007. El presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Corporación, Carlos Villegas, recordó que Brasil se comprometió a cancelar la deuda por los licuables hasta que entre en funcionamiento la planta de Río Grande. Más noticias. El Movimiento al Socialismo realizó ayer su ampliado nacional en Cochabamba, donde se planificaron las estrategias y se definieron acciones rumbo a las elecciones presidenciales este 2014, donde Evo Morales y García Linera serán nuevamente sus candidatos oficiales. En el acto participó la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, que se sumó a la organización de la campaña electoral del MAS. Es una decisión orgánica de Congreso, dijo su secretario ejecutivo, Juan Carlos Trujillo. Más información. Los gremialistas vuelven a la carga en demanda de la actualización del régimen tributario simplificado. Para hoy está previsto el cierre de mercados en 6 regiones del país y anuncian bloqueos sorpresa en puntos claves de las ciudades.
El presidente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, confirmó ayer la realización de la extrema medida en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Sucre y Oruro, además de las asociaciones provinciales de Tarija. La Confederación de Gremiales de Bolivia pide ampliar el rango de régimen tributario simplificado de 37.000 bolivianos a 70.000 bolivianos para ese sector, dado que no se modifica desde hace 19 años. Además, se pide deponer el registro de venta diaria de 380 bolivianos. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.25. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Die Strongest lidera solo el torneo clausura de la liga luego de ganarle ayer por 2-1 a Aurora en el Félix Capriles de Cochabamba. Fiel a su costumbre, hizo sufrir a sus hinchas, a los que estaban en el escenario bayuno y a los que seguían las incidencias por los medios de comunicación. En los minutos finales, Aurora tuvo varias chances de anotar que no fueron aprovechadas y en otras el golero volvió a acertar. El técnico de Die Strongest, Eduardo Villegas, admitió que le dio algo de bronca desperdiciar tantas oportunidades de gol que le hubieran permitido a su equipo conseguir una victoria contundente ayer frente a Aurora. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.